Buenas tardes. Agradezco la invitación generosa que se me hace para participar en el pabellón del conocimiento Ines Modern. La conferencia que voy a compartir con ustedes tiene por título El cuidado de sí, la frágil persistencia del ser en el tiempo. Siguiente. Para efectos de esta charla, partamos de un presupuesto. El cuidado de sí se inscribe en un tipo de filosofía especial, filosofía moral o práctica, y se da fundamentalmente a partir de un llamado giro socrático de la filosofía. Una vida sin examen no vale la pena de ser vivida. Luego, una de las tareas permanentes de la filosofía es detenerse para meditar la propia vida y a la vez producir pensamientos que la mejoren, que le den sentido y humanicen nuestra relación con lo existente. Por ello, Sócrates emprende esta tarea desde tres imperativos: conócete, ocúpate, obedécete. Siguiente. Conócete a ti mismo. Es el conocimiento fundamental, indagar sobre los límites de su propia condición humana, dedicar la existencia a saber qué somos e intentar llegar a ser aquello que descubrimos ser. Siguiente. Ocúpate de ti mismo. Ocuparse de sí es el paso siguiente al conocimiento de sí. Dedicar tiempo a sí mismo y abrirse en disposición hacia los otros, hacia la ciudad. Siguiente. Obedécete a ti mismo. Conocerse, ocuparse y confiar en su propio criterio. Ser dueño de sus propias decisiones. Autarquía, gobierno de sí, tomar la vida en sus propias manos. Siguiente. Esta oración del filósofo, esta oración del filósofo es fundamental porque en el diálogo El Fedro de Platón, una conversación entre Fedro y Sócrates, al finalizar el diálogo, Sócrates le propone esta oración a Fedro: oh querido Pan, y todos los otros dioses que aquí habitáis, concededme que llegue a ser bello por dentro y todo lo que tengo por fuera se enlace en amistad con lo de dentro, que considere rico al sabio, que todo el dinero que tenga solo sea el que lleva y pueda transportar consigo un hombre sensato y no otro. Necesitamos de alguna otra cosa, Pedro. A mí me basta con lo que he pedido. Pide todo esto también para mí, ya que son comunes las cosas de los amigos. Esta oración del filósofo resume a mi modo de ver la filosofía del cuidado de sí que propone Sócrates, la gran síntesis de su filosofía del cuidado de sí. Cuatro peticiones simples y directas. Primero, belleza interior, cambio de paradigma frente a la belleza exterior que vivían los hombres de su tiempo. Segunda petición, relación armónica entre el interior y el exterior, entre alma y cuerpo, que la autenticidad brille sobre la apariencia. En palabras del filósofo italiano Giovanni Reale, no trates de aumentar aquello que tienes, sino trata de lograr que aquello que tienes esté en armonía con lo que eres. La sabiduría como medida de la riqueza es el tercer momento de la oración. Encaja con las dos anteriores peticiones. La sabiduría es la mayor posesión. El más sabio es el más rico. En último momento y síntesis de esta oración, habla del temperante, el ser moderado, el ser humano que conoce muy bien los límites de su condición humana, que se sabe humano y no Dios. Es quien aspira a una sabiduría que reconoce la ignorancia como punto de partida,
es quien combate con ironía la apariencia de un discurso equivocadamente centrado en la acumulación de un conocimiento impartido por la tradición y la costumbre, y no examinado o puesto en discusión. Siguiente. En este sentido, la filósofa norteamericana Martha Nussbaum nos recuerda que, como herederos de las enseñanzas del socratismo, los filósofos llamados posaristotélicos o escuelas helenistas, como los cínicos, los epicúreos o los estoicos, tanto escuelas griegas como romanas, propusieron una filosofía que tiene como fin crear modos de vida, incidir en la existencia como terapia para curar el alma, una filosofía que funcione como medicina para el alma, que atienda las atribulaciones de la vida, que nos ayude a comprender y a manejar las grandes paradojas de la existencia, que nos permita meditar sobre aquello que somos en medio de una realidad compleja, que nos permita enfrentar las circunstancias azarosas de la naturaleza y de la historia a pesar de nuestro ser frágil. Uno de los grandes aciertos del pensamiento helenístico consiste en mostrar a la filosofía como la disciplina que devela las grandes paradojas y dilemas que envuelve la naturaleza humana. Detengámonos por un momento en las paradojas de nuestro tiempo, que en muchas coinciden con el mundo antiguo. Demos un breve repaso por los males de nuestra época, males que sin duda coinciden en gran medida con los de todos los tiempos. Siguiente. La filosofía, de alguna manera, nos permite un diagnóstico de las enfermedades, de los males que atacan a todos los tiempos y que realmente coincide nuestro tiempo con el tiempo pasado, con el tiempo de la antigüedad. Hablemos de esos males o de esas enfermedades que la filosofía puede diagnosticar, que son enfermedades del alma. Primero que todo, anemia espiritual. No cuidado de sí y de los otros. Dominio del afuera sobre el adentro. Ausencia de diálogo entre cuerpo y espíritu. Ruptura con lo sagrado del cosmos, de la naturaleza, de lo humano. Hay una consecuencia de esto, obviamente la tiranía de la razón mecánica. Podemos poner un ejemplo que aparece en el libro de Michel Serres, El contrato natural. En ese libro, al comenzar, Michel Serres muestra la pintura de Goya de dos primitivos dándose garrota en una arena movediza. Evidentemente, lo que él aclara y lo que se ve allí es que mientras mayor fuerza utilizo para golpear al otro, para violentar al otro, para acabar con el otro, para destruirlo, más rápido me hundo, porque estoy en una arena movediza. Otra de las enfermedades la llamaríamos anomia valorativa, ausencia de límites claros y humanos que determinan la relación. Se propone, en cambio, un caos que favorece la voracidad de los sistemas de producción y de consumo. No elegimos, más bien otros eligen por nosotros. En ocasiones, cuando lo hacemos, estamos guiados por una utilidad que está representada en la adquisición de bienes, de poder o de dominio. Nos ponemos una máscara que desdibuja nuestro interior. Aparentamos una eterna lozanía, un rostro delicado con rasgos de divinidad. Un ejemplo muy claro lo vemos en el retrato de Dorian Gray, novela de Oscar Wilde, que elegimos la vanidad, el orgullo, la apariencia en detrimento de lo esencial y auténtico. Servidumbre mental, ausencia de autonomía, de autarquía, esclavos y no dueños de sí.
El ejemplo lo encontramos en la epístola 47 a Lucilio de Séneca. Séneca, frente a una discusión que tiene con Lucilio, de si alguien es un esclavo o no es un esclavo, Séneca le responde, es un esclavo. ¿Esto le va a perjudicar? Muéstrame uno que no lo sea. Uno es esclavo de la lujuria, otro de la avaricia, otro de los honores, todos esclavos de la esperanza, todos del temor. Puedo citarte un excónsul, esclavo de una viejecita, un rico esclavo de una joven sirvienta. Te mostraré jóvenes muy nobles, esclavizados por bailarinas de pantomima. No existe esclavitud más deshonrosa que la voluntaria. Desmedido afán por los datos y la información al día, otra de las enfermedades de nuestro tiempo. Tiranía de los datos, de las estadísticas, de los más media. El último dato se obtiene y funciona como la verdad última. Sobre este se toman las decisiones que afectan política, económica y socialmente a los seres humanos. El dato es el oráculo de nuestro tiempo. Desde allí terminamos defendiendo las falsas creencias como si fueran grandes verdades. El resultado final de este proceso es un exacerbado fanatismo por la información, como nos lo recuerda el poeta estadounidense T.S. Eliot en un poema que se titula El primer coro de la roca, y que en uno de sus versos se pregunta, ¿dónde está la vida que hemos perdido en la sabiduría? ¿Dónde la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en la información? Siguiente. Continuando con las enfermedades de nuestro tiempo. Esclavos del tiempo. Cronos devora a sus hijos. Trabajo y producción se roban nuestra identidad. Como consecuencia, importan más los procesos que las personas. En el vértigo no se dan frutos ni se florece. Lo propio del vértigo es el miedo. El hombre adquiere un comportamiento de autómata. Ya no es responsable, ya no es libre ni reconoce a los demás. Como dice el escritor argentino Ernesto Sábato en su libro La Resistencia, el hombre no puede mantenerse humano a esta velocidad. Si vive como autómata, será aniquilado. El no poder detenerse es un síntoma de nuestro enfermizo tiempo. Es la evidencia de la pérdida del control sobre nuestras acciones, de la pérdida de la autonomía y de la autarquía. Sociedad del rendimiento. El panóptico habita dentro, el propio individuo se pone las metas, se exige cada vez más, trabaja sin límites, se demanda conquistar sin límites, poseer sin límites. Esta tarea descomunal no puede realizarse de manera tranquila y natural. Excede las posibilidades y las fuerzas y por lo tanto el individuo, para poder instalarse en el lugar del máximo rendimiento, debe acudir a artificiosas extensiones de energía, dopaje, bebidas energizantes, todo aquello que lo mantenga activo y despierto. Resultado, fatiga y frustración. En palabras del filósofo coreano Jung Chul Han, se convierte en una máquina de rendimiento autista. Presos en la torre de nuestro propio ego. Este sí que es una enfermedad muy propia de toda la humanidad, en todos los tiempos. Somos aislados, sin contacto con los demás, pues creemos estar por encima de todos. Un equivocado conocimiento de la naturaleza humana nos impide ver los límites reales y las potencias de los otros. Nos juzgamos por el dominio sobre los demás antes que por la relación o por la composición del tejido.
que nos permite el reconocimiento mutuo. Incapacidad para ver lo pequeño y lo simple, los gestos humanos, el rostro y sus diferentes formas de manifestar la existencia se vuelven huecos y vanos frente a la preponderancia de las metas que tenemos por alcanzar, de los grandes ideales y modelos que nos impiden ver el milagro de la existencia. En la espera de está por llegar, en tanto el instante escapa e irónicamente se va de nuestras manos y nos deja vacíos. Siguiente. Hablemos de la corrupción, otra de las grandes enfermedades. Deterioro individual y general de los principios básicos de honestidad que nos permiten confiar. Estamos acostumbrados a reconocer la corrupción en el ámbito de lo público y no en el privado, donde se da con más frecuencia, donde se volvió costumbre y por ello la toleramos. Somos corruptos cuando no cumplimos como padres, como hijos, como amigos, como amantes. La corrupción empieza en la negación de lo esencial, en la pérdida del centro de atención de lo humano, cuando lo humano mismo es cosificado y asumimos con descaro que está bien, que es normal y justificamos la descomposición de lo que debe importarnos y por lo tanto lo que debe tener sentido para vivir y para morir. Tiranía del monólogo, desaparece el diálogo, despotismo de los datos, todo convertido en estadísticas. Todos hablan, principio de la sociedad democrática, pero nadie argumenta, ausencia de razones y de acciones, nadie escucha, indiferencia, incapacidad para ver en el otro aquello que me complementa en su diferencia, incapacidad para buscar la armonía y la auténtica belleza. Como ya lo habíamos visto, el contraste lo ofrece la oración que Sócrates y Pedro elevan al dios Pan. La pretendida armonía sigue siendo a veces una utopía, como lo fue en tiempos de Sócrates y Platón, lo cual quiere decir que a veces el ideal de la filosofía seguirá siendo un horizonte utópico, soñado, lejano, pero sin embargo necesitamos creer, soñar e inventar una república, una vida gobernada por la idea del bien y de la justicia. Siendo claros, no se trata de en ningún momento de vivir en el país de la fantasía moral. Se trata de ser muy realistas, pero ponerse en el camino de una vida razonable, de una vida moderada. Siguiente. Este sería en esencia el diagnóstico de una cultura que ha falsificado la idea de progreso, que no ha alcanzado el sentido de autocrítica, que ha cambiado el cuidado de sí y de los otros por una ambigua idea de bienestar y de utilidad, que ha asumido como prioritaria la adquisición de bienes y de poder. Por lo tanto, hay una deshumanización que produce enfermedades del cuerpo y del alma, y también enfermedades sociales, infarto del alma, desasosiego, fatiga y depresión. Ese es el resultado evidente de este diagnóstico rápido que acabamos de hacer y que simplemente vemos que es la gran paradoja de nuestro ser humano, que se hunde precisamente en su paradoja. Siguiente.
Frente a este cuadro y este diagnóstico que acabamos de realizar muy rápido, porque quedan algunas enfermedades, faltarían muchos de los males de nuestro tiempo y de todos los tiempos, la filosofía propone una vida examinada, interrogada, expuesta, discutida, analizada, tal como lo vemos desde la mayéutica o perspectiva socrática. Propone permitir el diálogo, la conversación, la narración de lo vivido, contarnos nuestra propia historia, escuchar la historia de los demás, dialogar, conversar, ejercitarse en el juzgar para elegir adecuadamente los medios según los fines. Se trata de buscar claridad conceptual, aprender a discernir, ejercitarnos en el discernimiento para evitar los supuestos y las falsas opiniones, que según los filósofos helénicos, como Epicuro y como Sócrates, de lo que estamos enfermos y de lo que está enfermo el alma es de tener falsos supuestos y opiniones. Según Aristóteles, para habitar en la frónesis, en la prudencia, en la sabiduría de los límites, se requiere de esfuerzo y de firmeza. Una vez sabemos qué debemos hacer, cómo debemos actuar, deberíamos mantenernos firmemente y eso requiere de esfuerzo y de firmeza. Siguiente, pretender la autarquía como fin, es decir, el dominio de sí, el cuidado de sí, el conocimiento de sí, no dependencia de la necesidad, no depender de la necesidad, hacer un uso adecuado y moderado de los placeres. Pasamos con sabia tranquilidad de las necesidades a la realización de la vida feliz, cuando la necesidad la reducimos al mínimo, es decir, cuando sabemos, conocemos cuál es el límite de nuestra condición humana y trabajamos sobre ella para no excedernos, para no ir más allá de esos límites de esa condición. En síntesis, ser amos de nosotros mismos, autarquía, cuidado de sí, autodominio, autogobierno. También se nos propone, la filosofía nos propone desde tiempo atrás, un estado de tranquilidad, de ataraxia, buscar la tranquilidad del ánimo, o sea, la tranquilidad del alma, que no es indiferencia con lo que sucede en el mundo. Instalarnos desde la diferencia entre lo que depende de nosotros y podemos actuar, y lo que no depende de nosotros, y actuar según este criterio, para tener un límite mucho más claro de acción moral. Elegir lo humanamente posible, aquello que está en nuestra realidad y en nuestra condición y que se conjuga en tanto lo que nosotros somos con la época que nos ha tocado vivir. Siguiente. Vivir con lentitud y conciencia del aquí y del ahora. El famoso Carpe Diem de Horacio, que significa aprovechar el día y vivir el momento. Este Carpe Diem lo podemos traducir en no solamente vivir este instante, este momento preciso, sino vivir nuestra época, nuestro tiempo biológico, nuestro tiempo histórico, nuestro tiempo social, nuestro tiempo de convivencia, nuestro tiempo humano. Y vivirlo en el sentido de aprovechar cada día, cada momento que nos brinda la existencia. Frente a los bienes, recordar una máxima senequiana que para mí, sin lugar a dudas, resume un poco esta charla. Rico no es el que tiene muchos bienes, sino el que requiere de pocos. Vivir con pasión y en la pasión de construirse humanamente. Inventarse, soñarse, lo que implica vivir de una manera más simple, menos rígida, pero de una manera creativa, de una manera propositiva, es decir, partiendo del conocimiento, partiendo del cuidado, saber que podemos soñar, que podemos crear un horizonte amplio, abierto, humano, posible.
y lanzarnos en esa conquista, de tener la mirada. Esto sí que es importante. La mirada del otro nos humaniza, nos permite reconocer nuestra fragilidad en la fragilidad suya. Por lo tanto, el imperativo sería muy claro: no pasar de largo por la realidad que es el otro, contar con la realidad que es el otro. Siguiente. En conclusión, el cuidado de sí lo debemos entender como un arte de vivir, y a nosotros como los aprendices de ese arte. Un arte que exige de nosotros el cuidado y la administración de unos bienes esenciales para aumentar esta persistencia de seres en el tiempo. Ocuparnos de manera creativa y responsable de nosotros mismos, que es el escenario de la ética, el cuidado de sí. De los otros, el escenario de la política, el cuidado de lo otro, el escenario de la ecología y de nuestra espiritualidad, o la idea que tengamos de lo divino, de la trascendencia. Se trata, sin lugar a duda, de buscar equilibrio. La frase de Séneca es muy clara: si vives conforme a la naturaleza, nunca serás pobre. Si conforme a la opinión, nunca serás rico. La propuesta de Séneca es muy clara: no vivir según la necesidad que nos imponen los otros, no vivir según la opinión de la multitud, de la mayoría, del vulgo, tener criterio propio, capacidad para decidir sobre nuestra propia vida. Para ello requerimos de conocimiento de nosotros mismos, de conocimiento de nuestra naturaleza y del conocimiento del tiempo histórico que nos ha tocado vivir para enfrentarlo, no para sobrevivirlo, no para simplemente sobrellevarlo, sino para aprovecharlo como un tiempo útil para nuestra formación, para nuestro ser, para nuestra creación. Siguiente. En términos generales, no se trata entonces de legitimar lo que ya sabemos. Más bien, consistiría desde esta propuesta del cuidado de sí en saber cómo, que es el conocimiento, y hasta dónde, que es la prudencia, el límite, la moderación, sería posible pensar de otra manera. Pero definitivamente nos debemos atrever a pensar de otra manera. Lo que hemos llamado en nuestro tiempo reinventar la cotidianidad, reinventar la existencia, extender el horizonte del humano, vivir de la manera más humanamente posible. Es decir, vivir con creatividad, con sueños, pero también en la realidad. Siguiente. La filosofía del cuidado de sí, como podemos entenderlo ya en términos generales en esta charla, es un manual para navegar bajo tormenta. Es lo que estamos viviendo en nuestra época. Esta pandemia, este encierro, este malestar, esta incertidumbre, es una tormenta. Pero es un manual sin instrucciones últimas. No tenemos las instrucciones. No tiene reglas fijadas por la ortodoxia de cierta filosofía, de cierta ciencia, de cierta sabiduría. No previene naufragios, tampoco las heridas producidas por estos. Más bien, ama las heridas que se vuelven piel, que abrigan la propia naturaleza de la que estamos hechos y que una vez cicatrizan, ahí sí se transforman en manuales para futuras tormentas, en mapas que nos pueden servir de guía en los intransitables caminos que nos depara el azar y que azarosamente a veces intuimos como nuestra vida. En el cuidado de sí,
Se trata de inventarse entonces la mejor forma de vida posible, una que en esencia corresponda con la vida buena, tal como la entendemos desde Aristóteles, una vida que sea sueño de la vida, sueño que se permita la existencia, es decir, la comunión con el ser, la comunión con todo aquello que nos configura desde la perplejidad y que busca salidas y no desde aquella que nos paraliza. Hombre y mundo están por construirse. El hacer de uno afectará sin remedio al otro. El resultado será el descubrimiento de lo que tiene sentido y orienta el valor. En nuestras manos se posa burlona y tal vez muy irónicamente este destino. Somos arcilla fresca que el tiempo moldea. Tiempo a la espera de un artesano que sepa interpretar las formas de su fin último. Esta paradoja no deja de ser aterradoramente humana. Todo nos pertenece, incluso el azaroso tiempo que huye de nuestra presencia. Todo, incluida la ausencia que se instala como perplejidad. La reflexión de uno de los filósofos más grandes que ha tenido la historia en su contemporaneidad, de Wittgenstein, en el Tractatus Lógico-Filosófico, nos sirve de apoyo ante este arrollador sentimiento de incertidumbre. Dice Wittgenstein, sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuestas, nuestros temas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo. Eso dice Wittgenstein. Silencio nos queda como testigo de la palabra que no alcanza a dar cuenta de la acción. Reflexión, que al no poder resolver la vida como respuesta a las preguntas esenciales, nos toca entonces vivirlas como tensión, vivirlas en el sueño, en la creatividad, es decir, en la construcción, en una nueva construcción del ser que somos en este mundo. Mil gracias.